corresponsales en todo el mundo. Galáctica Radio y Televisión te brinda toda la información y novedades del planeta Tierra, desde la óptica de sus hombres y mujeres que recorren el mundo y te muestran lo que verdaderamente se vive y acontece. Corresponsales Galáctica, las 24 horas siempre junto a vos. Bien, gente, aquí estamos en el Glóbulo Magazine, en esta edición especial que tiene que ver también con la reciente asunción de la nueva presidenta o presidente, como ustedes quieran llamarla, de el Perú. Esta asunción justamente de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú, acontecida en las últimas horas, que marca de alguna forma claramente un hecho político de gran peso, por cierto, tanto a nivel nacional como regional. No solo sabemos que implica esto el regreso, fíjense, del fujimorismo al poder tras más de 2 décadas, sino también claramente está reflejando lo que es un giro hacia la derecha en toda la América Latina, en medio, como ustedes saben, de un contexto de crisis política, alta inseguridad y malestar económico. Fujimori asumió tras una elección, digamos, extremadamente ajustada, muy ahí justita la cosa, con menos de 50.000 votos de diferencia, convirtiéndose de alguna manera en la primera mujer presidenta de la República del Perú. Su llegada al poder claramente se da en un país con una fuerte inestabilidad institucional. Perú tuvo casi una decena de presidentes solamente en los últimos años, producto, como ya todos conocen, de esta crisis política, de instituciones y conflictos entre los diversos poderes. Justamente por ese motivo ya estamos en línea directa con el corresponsal en Perú, el periodista que nos está viendo y escuchando ya, que es Jaime Antezana Rivera. Bienvenido, Jaime, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes, de acuerdo a bueno, aquí estamos en la tardecita, te cuento, estamos prácticamente en la mitad de la tarde del día de la fecha. Tenemos ahí prácticamente, ¿cuánto? 2 horas y pico de diferencia, ¿no? 2 horas y media. Como también en horas de la tarde. Claro, bueno, ¿cómo estás, estimado Jaime? Tanto tiempo que no hablamos, realmente me imagino que bastante conmovidos con este cambio gubernamental en Perú, nuestros queridos hermanos peruanos a quienes tenemos un tremendo afecto, iniciando una nueva etapa política en el país, ¿no? Efectivamente, sí, sorprendidos porque suponíamos que 10 años de fujimorismo en el poder, en la sombra, del 2016 hasta esta elección, ¿no? Y de haber generado precisamente parte de lo que es el diagnóstico de la actual presidenta, ¿no? Un Perú en estado catastrófico. Claro. Pues ellos son corresponsables porque han estado realmente en el gobierno del 7 de diciembre de 2022 hasta la asunción, ¿no? Que fue el día 28 de julio. Y más 10 años de destrucción del sistema, del régimen institucional del Perú. Entonces, evidentemente, pensamos que esos elementos de haber tenido el poder desde 2016, con 73 congresistas, una absoluta mayoría en el Congreso, ¿no? Y luego de finalmente cogobernar con Dina Boluarte, que es la primera presidenta del Perú. Keiko sería la primera presidenta electa por voluntad popular. Después estuvo con José Gerí y por último con Juan José María Balcázar, ¿no? Entonces ella es corresponsable del drama. Pensábamos que todo eso podía impedir un triunfo ajustado del fujimorismo, pero finalmente efectivamente, ¿no? El péndulo hoy está hacia la derecha. 50.000 votos nada más de diferencia, o sea, es una cifra muy, pero de todas muy maneras, baja, ¿no? Claro. De todas maneras, ya sabemos que también estuvo con ayudita, ¿no? De parte del voto de la diáspora o del extranjero, ¿no? Lo que inclinó la balanza finalmente fue la votación de Estados Unidos, que la manejaron con una serie de irregularidades, no se digitalizó, no se escaneó, no tuvo medidas de control efectivos, ¿no? La traída vía
valija diplomática, es decir, no hubo lo que tenía que haber. ¿Vos estás haciendo referencia a que puede haber alguna duda de plagio, realmente, de que hay alteración? Por supuesto que sí. Por eso consideramos de que el gobierno de Fujimori perdió en el Perú y ganó con el voto de los Estados Unidos y de Argentina, ¿no? Si no hubiera habido estas dos variables, en definitiva, ella no ganaba las elecciones, ella era la derrotada internamente. Entonces, o sea que está girando la posibilidad de un probable fraude en estas elecciones. No, yo diría, no hemos usado la palabra fraude porque el fraude es sistémico, el fraude es global. Claro. Un fraude involucra muchas cosas, pero sí creo que la cosa estuvo preparada básicamente para que el voto de Estados Unidos y de Argentina, pero todo de Estados Unidos, Fujimori, sea la que produzca una inflexión. Una inflexión ligera. Vale la aclaración, perfecto. Son 49.000 votos, ¿no? Pero definitivamente hicieron todo, cambiaron las reglas. O sea, acá nace el gobierno de Fujimori, que se instaló, juramentó y dio un mensaje a la nación el día 28 de julio, y el día de ayer ha tenido su primer consejo de ministros y una parada militar, nace con ilegitimidad en este país. Nace con la mayoría en contra, ¿no? ¿Y vos crees que esto puede potenciar un desfasaje dentro del sistema democrático peruano? Teniendo en cuenta que durante el discurso la nueva mandataria prometió, entre otras cosas, combatir el crimen organizado con una política de mano más dura, impulsar la economía con disciplina fiscal e inversión privada, que es lo que se está viendo en varios países de la región, aumentar el tema del salario mínimo, mejorar la infraestructura, digamos, del país, y atender fundamentalmente los problemas, esos graves problemas sociales que, como pasa en Argentina, también está teniendo hace bastante tiempo Perú con el tema de la desnutrición, más que nada, ¿no? Sí, yo creo que en el tema de la inversión, en el tema laboral, ¿no? En el tema en esos aspectos se va a parecer mucho a Milei, ¿no? Aquí ya han pedido delegación de facultades para legislar en materia económica, de seguridad y otros aspectos. Claro. O sea, ya se está hablando de un shock laboral, de un shock que es obviamente antitrabajador. Y a favor del empresariado. Esto habla de la figura, digamos, que tiene la propia presidenta electa Fujimori, que sigue siendo altamente polarizante, ¿no? O sea, esto es debido justamente al propio legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que en su momento tuvo varias denuncias de sectores opositores así en Perú, ¿no? Bueno, en su mensaje del 28 no fue polarizante. Quizás las omisiones fueron lo que polarizan. Claro. Es decir, no un pedido de disculpas a los familiares de los masacrados en las protestas de fines del 2022, inicio del 23, ¿no? Que más o menos bordean los 60 personas que fueron masacrados. Hubo ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Cero sobre eso, sobre justicia, sobre reparación, ¿no? Que era un mensaje de reconciliación con el sur, ¿no? Porque la mayor parte de las víctimas están precisamente en Ayacucho, en Puno, en Apurímac, ¿no? En menor proporción en el Cusco, en Arequipa, ¿no? Y mucho menos en la selva central y en Lima. Entonces, pero nada que ver con eso, tampoco nada que ver con la derogación de las leyes pro crimen, que en la campaña ella dijo que sí, habría que revisar algunas de ellas, ¿no? Luego, obviamente, negó lo que había dicho públicamente, ¿no? Que esto es una narrativa inventada por lo que ellos llaman la mafia caviar acá en el Perú, ¿no? Y cero con el tema de esto. Más bien se ha afirmado, teniendo en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Uno, que no ha habido nada sobre las víctimas del sur, que ha estado precisamente tomando la Plaza San Martín en las horas en que ella daba su mensaje a la nación. Dos, nada que ver con la derogación de todas las leyes a favor del crimen organizado, ¿no? Tiene que ver mucho también con su idea de orden y seguridad, que es igual a militarización, tal como lo he escrito yo en un artículo.
Y es lo que ella ha dicho, que en todas las zonas declaradas en emergencia, ¿no? Estarán bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Hubiera dicho bajo el control de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero finalmente o sea, marcha a una militarización del combate contra el crimen organizado, que es la causa principal de la inseguridad peruana, ¿no? Esa cuestión de la corrupción que hay en los países de Latinoamérica, ¿no? Que hemos venido contemplando en los últimos años. De alguna manera, Jaime, ¿crees que le ha hecho tomar conciencia a Keiko Fujimori que tiene que producir un cambio real y más profundo dentro del sistema político peruano? No creo que ella esté dispuesta. Lo que va a hacer son reformas a favor del empresariado, sí, pero reformas a favor del país y de modernizar el Estado, no. Esto un poco es lo que se está viendo luego de lo que aconteció con el encuentro que tuvo Fujimori con el propio presidente argentino Milei, ¿no? Luego de ese encuentro bilateral, donde tenemos entendido que se habían abordado temas claves como la cuestión de la cooperación económica, el tema de las inversiones en comercio bilateral, el tema de la seguridad regional, que es muy preocupante, teniendo en cuenta también esto que vos estás comentando, y también lo que es la afinidad política del mercado, ¿no? Con este acercamiento a un nuevo eje político regional que estamos viendo, con gobiernos que promueven la liberalización económica, el tema de las posturas duras frente a la inseguridad, que es lo que vos un poco estás planteando también, y a un mayor alineamiento con los Estados Unidos, que es lo que ya tiene el gobierno argentino, ¿no? Sí, yo creo que el alineamiento con Milei, ¿no? Y el gobierno argentino actual es obvio, ¿no? Con todo el paquete laboral que va presentado, todo el paquete reactivador de la economía, está en esa línea, ¿no? Van a anular feriados, van a revisar las gratificaciones, van a revisar todos los que son los beneficios laborales de los trabajadores. Claro. ¿No? O sea, acá ya desde hoy hay una alerta nacional. Los que han votado por Keiko ya saben qué es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Y por lo tanto, todos los trabajadores, desde los más jóvenes hasta los que ya son relativamente adultos. Me imagino que estarán viendo con alta preocupación esta cuestión, ¿no? No, por supuesto que sí, claro. Porque ya saben cómo es eso. ¿Y cómo reaccionaron ante el discurso y justamente los comentarios, ¿no?, que planteó el propio mandatario argentino luego de la asunción de Fujimori, que realmente acá generó bastante inquietud, ¿no? Bueno, creo que lo que más ha llamado la atención es que ella en el mensaje de la Nación anuncia un incremento de lo que es la remuneración mínima vital, ¿no? Y a 1.300, pero se reúne con su primer consejo de ministros y no tocan el tema. O sea, no desapareció. Entonces fue, ¿qué? Demagogia. Claro. ¿No? Sí, mágicamente queda fuera de la agenda, ¿no? Dos, habló de incrementar a los de pensión 65, es decir, los mayores, los que ya están en la tercera edad, ¿no? De 200 y 250 soles que recibían, anunció el incremento a 700, 750 soles, ¿no? En 2 meses. Tampoco aparece plasmado en nada. Se olvidó, ¿no? Sí. También anunció la construcción de líneas subterráneas. Acá tenemos la 1, la 2 está en construcción, ya más de 10 años. Mucho tiempo, dijo claro. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Pero no hay plata para eso. Los economistas más serios han salido a decir que no hay plata. O sea, es pura demagogia, ¿no? Pura demagogia. No hay plata. Es inviable técnicamente. Se lo he escuchado a varios economistas serios del Perú, porque eso no es mi campo. En mi campo es crimen organizado, narcotráfico, ¿no? Minería ilegal y todo lo que tenga que ver con el asunto de la inseguridad que hoy vive, no solo Perú, Ecuador, el propio Bolivia, el propio Paraguay, Colombia, México, ¿no? En eso nos parecemos bastante. Entonces, y también se parece bastante a la fórmula que está planteando, ¿no? Es decir, y en ese sentido, justamente, justamente, a las Fuerzas Armadas, a las calles, a combatir el crimen organizado, ¿no?
cuando eso no es función de las Fuerzas Armadas ni están especializados para eso, no sirven para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Control de las Fuerzas Armadas un régimen cívico-militar, porque las Fuerzas Armadas obviamente sí están contentos con salir a las calles, pero no para combatir el crimen organizado, porque no lo van a hacer. Sí. El crimen organizado se necesita de inteligencia, se requiere el tema de ir a buscar las fuentes del dinero, se trata pues, ¿no? de trabajos mucho más especializados. Sí, todo un trabajo de inteligencia previa, evidentemente, que totalmente por lo que vos comentás no está dado en estos tiempos en el Perú. Ahora, esta cuestión, ¿considerás vos que limita el crecimiento y el desarrollo de Perú? Porque se habla que por lo menos hubo en los últimos tiempos una estabilidad económica, ¿no? Pero no sabemos qué puede pasar ahora a mediano plazo, teniendo en cuenta que también hubo ausencia de algunos mandatarios de la región que son muy importantes en lo que es el comercio exterior, tal el caso de Lula da Silva y de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que evidentemente genera una división ideológica en toda la región con este cambio gubernamental que se está dando en varios países de la región, ¿no? Sí, definitivamente la ausencia de Lula y de Claudia Sheinbaum ha sido notorio. Pero también ha sido notorio la ausencia de Abelardo de la Espriella, ¿no? El presidente colombiano que está próximo a asumir el mandato. Ajá. Y que, bueno, hay un debate tonto ahí en Colombia, ¿no? Si es en una guarnición militar o en Cali, que me parece francamente los problemas de colombianos. Pero nosotros tenemos los propios. Pero lo que tienen en común es que Espriella señala de que va a enfrentar a los grupos armados, a los grupos narcoterroristas, como ellos hablan, en la línea de Donald Trump, ¿no? Es de un enfrentamiento puramente militar, ¿no? Absolutamente represivo, ¿no? Que no tiene ningún sentido porque en realidad es no enfrentar el problema. Ahora, los lazos... los lazos... ¿no? Ecuador se declara la guerra interna, una guerra interna, ¿no? Claro. Contra las bandas criminales. Y hoy convive con las bandas criminales. Claro. Un temita que va a tener que trabajar duro para resolverlo. Ahora, lo que yo te quería preguntar es ¿cómo va a ser la convivencia con estos acuerdos que ya venía teniendo anteriormente Perú con China en el ámbito de comercio exterior, en la, digamos, inversión supuestamente que venía haciendo China en Perú, que era bastante importante en lo que es el tema de transporte, de tecnología, este cambio, digamos, estructural, político, con la asunción de Fujimori, con su cercanía justamente con el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, ¿corta va a poner límites justamente a esa inversión china, que realmente era bastante importante, como venía sucediendo en otros países de la región? Mira, yo creo que detrás de la omisión a China como principal socio económico en estos momentos, ¿no? Y socio comercial también, ¿no? Realmente nos indica de que ella está por un mayor estrechamiento de las relaciones con Washington y con la administración Donald Trump, ¿no? Ha puesto de ministro de Relaciones Exteriores en lo que es la Cancillería peruana, lo ha puesto a un ex empleado de la Embajada de Estados Unidos, que trabajó 15 a 20 años en el área de comunicaciones, o sea, prácticamente un empleado, que trabajó en la Embajada de Estados Unidos, ahora es el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces eso es claramente indica una orientación. Un mensaje está dando muy claro al respecto. Claro. Y también se van a unir al escudo que se ha creado en Miami, ¿no? Al escudo de los países de la ultraderecha latinoamericana, ¿no? Según ellos, para combatir el narcoterrorismo, los carteles, pero si Fuerza Popular en el Perú, esa ya es mi lectura personal que yo tengo, es el principal narcopartido de este país. Es la encarnación de las 4 economías criminales más importantes: narcotráfico, oro ilegal, corrupción y trata de personas. Entonces, ¿qué combate va a haber contra el narcotráfico si es el partido que representa a la narcoburguesía? Porque este país
y yo sostengo eso claramente acá, públicamente, que hay una narcoburguesía tan poderosa como la burguesía del periodo del Estado oligárquico peruano, es decir, de los inicios de la República. Sí. ¿No? Entonces, entonces, nos vamos más o menos a un modelo parecido al de Daniel Noboa, ¿no? Es decir, quieren enfrentar la guerra, declarar a la militarización, como declarar la guerra interna a las bandas extorsivas y al sicariato, ¿no? También a la minería ilegal, también al narcotráfico, pero mandan a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas tienen 18 a 19 años en el BRAE, que es la principal zona de narcotráfico peruano, ¿no? Donde existía un residuo microscópico del senderismo, ¿no? Y están 18 años y no han podido ni acabar con el residuo microscópico que pertenecía a Sendero en algún momento, ni han frenado el avance del narcotráfico. Un temita muy, muy delicado. Entonces, ¿vos crees que podrá frenar de alguna manera con este cambio de gobierno que representa, como vos claramente lo estás enmarcando, el retorno de una corriente política histórica en Perú, consolidando lo que podría ser un bloque conservador regional junto a líderes como Milei, y abriendo también lo que es un periodo de alta expectativa, claramente, pero también de fuerte tensión política interna y externa, ¿no? Por lo que vos estás comentando, realmente va a tener que trabajar fuertemente la presidenta Keiko Fujimori como para ver cómo reacomoda toda esta serie de cuestiones bastante complejas que tiene Perú, ¿no? Sí, ya en las facultades se insinúa, ¿no?, la disolución de la Cámara de Diputados. Epa. ¿Por qué? Porque ahí ha resultado en manos de la oposición. Ajá. Y entonces ya quiere anular la Cámara de Diputados. Eso no es como intentar pisotear el sistema democrático peruano. ¿Cómo puede percibirse eso? El sistema democrático peruano podía haber logrado nuevamente un equilibrio de poderes. Ajá. Si es que la oposición lograba ganar el Senado y la Cámara de Diputados, como sí lo ha ganado. Sí. Pero no, han hecho nuevamente a través de un tránsfuga, es decir, la compra de tránsfuga, como se ha hecho para la elección del Senado, de la mesa directiva del Senado, de la Cámara Alta, ¿no? Se ha comprado a alguien y han logrado que esta persona vicie su voto y le dé el triunfo a la lista del bloque de Fuerza Popular y Renovación Popular, que encarnan precisamente la ultraderecha conservadora, pero a la vez criminal. Lo que nosotros tenemos no es una ultraderecha puramente conservadora, que son de ideas. Podríamos discrepar en el plano de las ideas. Sí. No tenemos una ultraderecha, digamos, que se reclame como Milei, ¿no?, de la escuela austriaca. No, acá tenemos una ultraderecha claramente mercantilista, ¿no?, copadora de todos los poderes del Estado, como los tiene, porque ya no, el equilibrio de los poderes no es solamente de ser la versión clásica de la ciencia social, es decir, poder judicial, poder ejecutivo y legislativo. Hoy existe Tribunal Constitucional acá, en otros países debe haber otra instancia, existe Ministerio Público, existe la Junta Nacional de Justicia, que es el ente que elige a los fiscales y a los jueces, ¿no? Todo eso lo tienen controlado. La Defensoría del Pueblo lo tienen controlado. La Procuraduría General de la República, que es el que ve todo el tema de seguir la corrupción institucional, también lo tienen controlado. Entonces, acá hay un abierto desequilibrio de poderes que se podía haber recuperado parcialmente si es que no compraban a una tránsfuga, a una congresista, a una senadora tránsfuga, ¿no? Y de pronto sabremos a cuánto fue, cuánto costó la contraprestación de este favor. Claro. ¿No? Bueno, así empieza el régimen fujimorista. Con muchas cuestiones, a ¿no?, prácticas criminales. Siempre. No es política. Y la justicia del país está atenta a estas cuestiones, porque hemos visto muchas movidas en los últimos años, ¿no? En la justicia de Perú, salvo pequeños juzgados, la mayor parte la tienen controlada ya.
y van por controlar el Poder Judicial, porque ya tienen el Ministerio Público pleno y absoluto a través de un fiscal llamado Aladino Gálvez. Él es prácticamente un hombre que está al servicio del fujimorismo, ¿no? Y obviamente de su aliado más importante ya en el plano de la nueva bicameralidad que se ha instalado de parte de la alianza. Bueno, se viene entonces un cambio político bastante complejo, ¿no? Que hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, así que seguramente en un par de días te vamos a volver a convocar para ir conociendo un poco cómo se van restableciendo algunas cosas realmente que preocupan a los peruanos y por supuesto a toda la comunidad latinoamericana, ¿eh? Te agradezco, Jaime, sí, este informe realmente ha sido muy interesante y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Un gran abrazo. Jaime Antesana Rivera, corresponsal de Galáctica Internacional, justamente allí en Lima, Perú, haciendo justamente un análisis con muchas pildoritas que nos dejaba en este cambio de gobierno en Perú, la asunción de Keiko Fujimori, que evidentemente vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este nuevo proceso del sistema democrático en Perú. Seguimos con más información aquí en Galáctica Radio y Televisión para vos.